Genios y secretos, lo que no sabías de los científicos más famosos. La ciencia está llena de descubrimientos, pero también de historias humanas. ¿Sabías que uno de los mayores genios murió solo y arruinado? ¿O que el descubrimiento del ADN estuvo marcado por la injusticia? Hoy en Explorotopia, exploramos las curiosidades y fracasos de 5 mentes brillantes que cambiaron el mundo, pero no como te imaginas. Nikola Tesla, nacido el 10 de julio de 1856 en Smiljan, Imperio Austríaco, actual Croacia, y fallecido el 7 de enero de 1943 en Nueva York. Nikola Tesla fue un visionario. Inventó el motor de corriente alterna. El motor de corriente alterna, K, fue uno de los inventos más revolucionarios de Nikola Tesla, y una de las razones por las que hoy usamos electricidad de forma eficiente en todo el mundo. Aquí te lo explico de forma clara y con un toque de historia para Explorotopia. ¿Qué es el motor de corriente alterna? Es un motor que funciona gracias a la corriente alterna, es decir, electricidad que cambia de dirección periódicamente. A diferencia de la corriente continua, como la de una pila, la alterna puede viajar largas distancias sin perder energía. Esto es clave para que la electricidad llegue a nuestras casas desde centrales lejanas. ¿Cómo lo inventó Tesla? En 1887, Tesla desarrolló un motor que no necesitaba escobillas ni conmutadores, piezas que se desgastaban rápido en los motores de corriente continua. Su diseño era más duradero y eficiente. Utilizó un campo magnético giratorio, creado con bobinas alimentadas por corriente alterna. Este campo hacía girar un rotor en el centro, así nacía el motor de inducción. Su importancia se debió a lo siguiente. Permitió la distribución masiva de electricidad, algo que con la corriente continua de Edison era casi imposible. Fue la base para fábricas, electrodomésticos, trenes, y hasta los ventiladores que usamos hoy. Ganó la guerra de las corrientes, y cambió para siempre cómo usamos la energía. Dato curioso. Tesla no solo pensó en este motor, también soñó con transmitir electricidad sin cables. Aunque no lo logró, su visión sigue inspirando avances en tecnología inalámbrica. Nikola Tesla anticipó tecnologías que usamos hoy. Pero su genialidad venía acompañada de una vida excéntrica. Tesla tenía fobias, no soportaba las perlas, evitaba tocar el cabello humano y hacía cálculos obsesivos antes de entrar a un lugar. A pesar de sus aportes, murió solo en un hotel de Nueva York, arruinado y olvidado por muchos. ¿Su mayor rival? Thomas Edison. Lo contrató, le prometió una recompensa, que nunca pagó. Y cuando Tesla defendió la corriente alterna, Edison la desacreditó electrocutando animales en público. La historia, sin embargo, terminó dándole la razón a Tesla. Hoy, su legado ilumina nuestras ciudades. Marie Curie nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867 y falleció en Passy el 4 de julio de 1934. No solo fue una pionera en la ciencia, sino también una leyenda viviente, fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel y la única en recibirlos en 2 disciplinas científicas distintas. Aquí te lo cuento al estilo de Explorotopia, con los datos y curiosidades que atrapan. Primer premio Nobel en física en 1903. ¿Por qué lo ganó? Marie Curie recibió este Nobel junto a su esposo Pierre Curie y Henri Becquerel, por sus investigaciones sobre la radiactividad, un término que ella misma acuñó. Lo que hizo fue revolucionario. Estudió sustancias que emitían energía sin calentarlas ni frotarlas. Descubrió que ese fenómeno venía del interior del átomo, algo que en ese entonces era impensable. Puso orden y método a un fenómeno recién descubierto por Becquerel. Dato para impactar. Aunque fue esencial en los hallazgos, el comité del Nobel inicialmente no iba a incluirla. Pierre protestó hasta que la añadieron. Ya desde ahí, Marie estaba rompiendo barreras. En un mundo dominado por hombres, tuvo que pelear por cada reconocimiento. Incluso después de ganar el Nobel, muchos decían que su esposo era el verdadero genio. Cuando él murió, siguió adelante sola. Dicen que dormía con una cápsula de radio bajo la almohada. Segundo premio Nobel en Química en 1911. ¿Por qué lo ganó? Esta vez, fue solo para ella. Lo recibió por descubrir 2 nuevos elementos químicos, el polonio, llamado así por su natal Polonia, y el radio. Lo que logró fue heroico. Extrajo estos elementos de toneladas de pechblenda, un mineral súper denso. Trabajaba en un laboratorio improvisado, con sus propias manos, en condiciones que hoy se considerarían peligrosísimas. Aisló el radio puro y estudió sus propiedades, demostrando su potencia como fuente de energía. Dato para Explorotopia. A pesar de estar mundialmente reconocida, muchos seguían viéndola como la viuda de Pierre Curie.
Pero con este segundo Nobel, dejó claro que su genio era propio. Consecuencias trágicas. Marie no sabía aún el peligro de la radiación. Su exposición constante con elementos radiactivos sin ninguna protección terminó causándole anemia plástica. Murió en 1934 por los efectos de la radiación. Pero su impacto en la ciencia sigue más vivo que nunca. Hasta el día de hoy, sus cuadernos y pertenencias son tan radiactivos que se guardan en cajas de plomo. Marie Curie no solo rompió el techo de cristal, lo desintegró con ciencia pura. Su legado vive en cada tratamiento de cáncer, en cada laboratorio, y en cada niña que sueña con cambiar el mundo. Isaac Newton. Nacido el 4 de enero de 1643 en Woolsthorpe By, Colsterworth, Lincolnshire, y falleció el 31 de marzo de 1727 en Londres. Isaac Newton no solo formuló la ley de la gravedad. También transformó la física, el cálculo y la óptica. Pero su mente era tan compleja como sus fórmulas. Era obsesivo, reservado y profundamente religioso. Pasaba noches enteras estudiando alquimia, buscando la piedra filosofal. Sí, el gran padre de la ciencia moderna, creía en la magia. Todo comienza con una manzana, ¿de verdad? La famosa anécdota dice que Newton estaba bajo un manzano cuando una manzana cayó y lo inspiró a pensar en la gravedad. ¿Es real? Más o menos. Newton sí mencionó una manzana en sus escritos, pero no le cayó en la cabeza. Lo importante es lo que pensó. ¿Por qué cae la manzana hacia el suelo, y no hacia arriba o de lado? ¿Y si la misma fuerza que hace caer la manzana, también mantiene a la Luna en órbita? Esa idea fue radical, una sola fuerza actuando en todo el universo. La peste negra, una bendición disfrazada. En 1665, la Universidad de Cambridge cerró por una plaga. Newton, con solo 23 años, se fue a su casa en el campo. Estuvo casi 2 años aislado. Lejos de distraerse, usó ese tiempo para reflexionar, experimentar y crear. Él mismo llamaría esos años su annus mirabilis, su año maravilloso. Allí, en soledad, desarrolló el cálculo. Tuvo intensas disputas con otros científicos. Especialmente con Leibniz, por la invención del cálculo. Newton usó su influencia para desprestigiarlo, incluso después de su muerte. La óptica. Demostró que la luz blanca se compone de todos los colores. Y por supuesto, las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Las famosas 3 leyes de Newton. Primera ley, inercia. Un cuerpo en reposo o en movimiento constante no cambia, a menos que algo lo obligue. Ejemplo, si empujas una pelota, se moverá, pero si no hay fricción, seguiría por siempre. Segunda ley. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la base de toda la física clásica, más fuerza, más aceleración, más masa, más resistencia. Tercera ley, acción y reacción. A toda acción, le corresponde una reacción igual y opuesta. Empujas una pared, y aunque no lo veas, ella te empuja también. La ley de la gravitación universal. Newton dijo: cada partícula en el universo atrae a otra con una fuerza proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Esto unió el cielo y la tierra en una sola fórmula. La misma fuerza que hace caer la manzana, mantiene a los planetas girando. Dato curioso para Explorotopia. Newton escribió más sobre alquimia y religión que sobre física. Era reservado, brillante, y algo paranoico. Pero cambió para siempre como entendemos el universo. No buscaba fama. Decía, si he visto más lejos, es porque estoy sobre los hombros de gigantes, aunque a veces, él mismo les empujaba. La historia de Rosalind Franklin y su famosa Foto 51 es uno de los capítulos más impactantes y trágicos de la historia de la ciencia. Es el tipo de relato brillante lleno de misterio, injusticia y un descubrimiento que cambió el mundo. Aquí va. Rosalind Franklin nació el 20 de julio de 1920 en Londres y falleció el 16 de abril de 1956 en Chelsea. Fue una biofísica y cristalógrafa británica, experta en usar rayos X para estudiar la estructura de moléculas complejas. Trabajó en el King's College de Londres en los años 50, en un ambiente dominado por hombres y lleno de tensiones científicas. Era precisa, meticulosa y subestimada. La famosa Foto 51. Es una imagen de difracción de rayos X del ADN. Franklin la tomó con una precisión técnica impresionante. Esta imagen fue la primera evidencia clara de que el ADN tenía una estructura en forma de hélice, una doble hélice, para ser exactos. La Foto 51 revelaba el patrón en X característico de una hélice.
el diámetro del ADN y la distancia entre las bases. Era, en resumen, la clave visual para resolver el rompecabezas genético. La polémica, robo o colaboración. Sin el consentimiento de Franklin, su colega Maurice Wilkins mostró la foto 51 a James Watson, quien, junto a Francis Crick, estaba buscando la estructura del ADN en Cambridge. Watson quedó impactado. Esa imagen fue el eslabón perdido que necesitaban. Poco después, Watson y Crick publicaron su modelo de la doble hélice, y ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1962, junto a Wilkins. Rosalind Franklin no fue mencionada en el Nobel. Murió de cáncer a los 37 años, 4 años antes de que se otorgara el premio. Muchos creen que su contribución fue esencial y debió ser reconocida. Dato para Explorotopia. James Watson dijo en su libro La doble hélice que Franklin era difícil y la llamó Rosie, un apodo que ella odiaba. Esa visión machista empañó su imagen por años, hasta que la historia puso las cosas en su lugar. Solo hasta 1982 empezaron a realizarle reconocimientos, siendo el primero el realizado por Iota Sigma Pi, el cual designó a Rosalind Franklin como miembro honorario nacional. Desde entonces su nombre ha sido utilizado para identificar campus universitarios, edificios de investigación, estatuas, premios, planes becarios, fundaciones y sociedades, y hasta un asteroide. Hoy, Rosalind Franklin es símbolo de justicia científica. Su legado vive en la estructura que permitió desarrollar test genéticos, tratamientos de enfermedades, y la biotecnología moderna. Sin Franklin, tal vez no entenderíamos el código de la vida. Su historia nos recuerda que la ciencia no solo necesita mentes brillantes, también justicia y reconocimiento. Thomas Edison, el mago de Menlo Park. Nació el 11 de febrero de 1847 en Milán, Ohio, y falleció el 18 de octubre de 1931 en West Orange, Nueva Jersey. Una figura tan brillante como polémica. Inventor incansable, empresario astuto, y con un lado oscuro que pocos cuentan. Aquí tienes una narración completa al estilo de Explorotopia. ¿Qué inventó realmente Thomas Edison? Aunque se le atribuyen más de 1000 patentes, Edison no trabajaba solo. Tenía un equipo entero de inventores. Aún así, muchos de los desarrollos más influyentes sí nacieron directamente de su mente o de su visión. Inventos clave de Edison. 1. El fonógrafo. Fue su primer gran éxito. Permitía grabar y reproducir sonidos. La primera vez que la voz humana pudo ser capturada. Edison lo consideró su invento más importante. 2. La bombilla eléctrica. No la inventó desde cero, pero mejoró radicalmente diseños anteriores. Su versión duraba más, era práctica y podía fabricarse en masa. 3. El kinetoscopio. Un precursor del cine. Permitía ver imágenes en movimiento a través de una mirilla. 4. El sistema eléctrico de distribución. No solo creó dispositivos, Edison diseñó el primer sistema completo de generación, transmisión y distribución de electricidad, con corriente continua, DC. 5. Mejoras en el telégrafo, baterías, micrófonos y grabadoras que cimentaron la comunicación moderna. El lado oscuro de Edison. Aunque fue un genio, también fue un competidor despiadado. Aquí algunas sombras que marcaron su historia. La guerra de las corrientes. Tesla y Westinghouse impulsaban la corriente alterna, más eficiente para largas distancias. Edison, que apostaba por la corriente directa, inició una campaña brutal para desacreditar la corriente alterna. Electrocuciones públicas de animales para mostrar su peligrosidad. Incluso participó indirectamente en la primera silla eléctrica, usando corriente alterna para causar terror. Apropiación de ideas. Edison solía patentar inventos de sus empleados o comprarlos. Algunos lo acusan de robar créditos. Por eso se le apodó el rey de las patentes, más que el inventor puro. Relación con Nikola Tesla. Lo contrató y le prometió $50,000 si mejoraba sus generadores. Tesla cumplió, pero Edison no pagó. Tesla renunció indignado, y de ahí nació una de las rivalidades más famosas de la ciencia. El contraste Edison. Era brillante, pero también manipulador. Cambió el mundo, pero no siempre de forma limpia. Fue pionero de la cultura de la innovación industrial, y también del marketing científico. Su éxito fue tanto técnico como empresarial y sabía cómo vender sus ideas. Estos genios cambiaron el mundo, pero sus vidas nos recuerdan que el camino de la ciencia está lleno de luces y sombras. Si te sorprendieron estas historias, dale like, comparte y suscríbete a Explorotopia para más curiosidades del mundo que nos rodea.